Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la palabra de Dios en un tema muy controversial. Ciertamente es controversial lo que hoy vamos a hablar, pero hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Predicar la verdad de su palabra, porque somos la luz y la sal de la tierra, nos dice el Señor a sus discípulos, a sus hijos, a sus siervos. Quiero comenzar citando esto que fue escrito hace 30 años, hace 30 años, por una señora de nombre Joni Eareckson, en un libro que ella tituló When It's Right to Die. Y ella dice esto, por supuesto está traducido, y dice: y gradualmente, aunque nadie puede decir exactamente cómo pasó, lo impensable vino a ser tolerable. Y después vino a ser aceptable. Después se hizo legal hasta que finalmente se impuso como festejable. Ejemplo, el orgullo gay, ¿no? Sin que nadie pueda decir exactamente cómo ocurrió, el mundo ha ido cambiando su visión, su aceptación del problema del homosexualismo. Ha ido cambiando rápidamente. Y mira, para poderlo explicar bien, yo quiero contarte algo que me ocurrió a mí cuando era muchacho, cuando estaba por ahí por mis 16, 17 años. Yo veraneaba en una playa muy linda, La Herradura, en Lima. Hoy ya no es ni la sombra de lo que fue en esos años cuando era adolescente, estaba empezando recién mi juventud, y nosotros nos divertimos muchísimo. Yo veraneé en La Herradura probablemente unos 5 o 6 años seguidos, sin faltar, casi todos los días me iba a la playa y la pasé muy lindo. Y en esos años me sonrío de recordar la diversión que tuvimos, mi grupo de amigos, y ciertamente nos metíamos a nadar allá por el restaurante. No sé si recuerda, si alguien de mi generación o cerca a mi generación recuerda el edificio Caplina, el restaurante que había allí, las hamburguesas, las cremoladas que tomábamos, los partidos de paleta que jugábamos en la arena. Todo era arena, muy lindo, y el mar, ciertamente en esa zona pegado al cerro de La Herradura, solía ponerse a veces un poquito movido, y a veces venían olas grandes. Y esto te lo quiero contar para que después yo te pueda explicar en base a esta ilustración lo que significa lo que esta mujer Joni Eareckson escribió. Ocurría con frecuencia que si nos tocaba el mar un poquito movido, de un momento a otro se formaba una ola más grande del promedio. Y nosotros sabíamos, porque cuando se va a formar una ola más grande, lo primero que pasa es que el mar comienza a retirarse un poco. Se comienza a mover, ¿no?, el mar como tomando fuerza, por decirlo de alguna manera. Y se formaba una ola grande. Entonces tú tenías dos alternativas: o tratabas de salir rápido hacia la orilla, o te tirabas por abajo de la ola y la cruzabas al otro lado. Ahora, lo interesante es esto, que no venía una ola, eran 3 grandes. Y después, otra vez el mar regresaba al promedio, ¿no? Olas ya más moderadas, y podías salir hacia donde te había metido el mar, porque después de cruzar 3 olas grandes, ciertamente quedabas un poquito lejos de la orilla. Pero como estábamos muchachos y sabíamos nadar y teníamos fuerzas, nosotros
nos reíamos, nos metíamos abajo de esa ola grande, sabíamos que venía la segunda y hacíamos bromas y nos metíamos, cruzábamos la segunda y a veces una tercera ola. Después había que salir ya con más tranquilidad porque ya no había tanta fuerza en el mar. 3 olas grandes y después una seguidilla de olas moderadas que nos permitían nadar y regresar a la orilla. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Sabes por qué? Porque ciertamente el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, hace sus revoluciones, sus maldades en forma gradual. Yo sé, por los años que ya tengo, que los movimientos de la sociedad hacia los cambios importantes ocurren de forma gradual. Son como olas de estas que te conté. Cada 20 años aproximadamente hay una ola. Y no es una, vienen 3 olas seguidas. Quiere decir de 20 a 25 años cada uno de esos periodos, que en 3 olas ya cubrimos una generación, 75 años. El diablo conoce esto y él usa esta técnica. Una primera ola, una segunda y una tercera que arrastra a la humanidad hacia un nuevo entendimiento de las cosas, torcido y perverso. Pero así es como actúa el diablo. Entonces, ahora puedo explicarte mejor esto que esta señora, Joni Eareckson, escribió. Dice, y gradualmente, aunque nadie puede decir exactamente cómo pasó, lo impensable vino a ser tolerable. Y después vino a ser aceptable. Después se hizo legal, hasta que finalmente se impuso como algo festejable, algo que deberíamos de festejar. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo. La revolución sexual empieza en los años 60, con la música, el rock y un montón de cosas que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, que vino cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el año 45, viene la reconstrucción de Europa, ¿no? El Plan Marshall, viene la reconstrucción de otros países que quedaron destruidos, como el Japón, y viene una bonanza sin precedentes, una enorme riqueza para aquel país que sacó el mayor provecho de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. Este enorme, grande y poderoso país realmente se hizo muy rico en la Segunda Guerra Mundial. Y comienza, poco después, en los 60, lo que se conoció como el movimiento hippie, la revolución sexual, hace el amor y no la guerra. Algunos de ustedes podrán recordar la película Woodstock, por ejemplo, en los 70, y toda esa música y todo ese movimiento de liberación sexual que comenzó en esos años 60 y que el día de hoy se ha trastornado, se ha transformado de una forma tan perversa que el mundo ha perdido ya, porque ha cruzado 3 olas de 25 años cada una, y estamos mucho más adentro en esa marea terrible que es la marea de la sociedad engañada por Satanás, quien sabe y domina las técnicas del engaño, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que tú estarás conmigo de acuerdo, que habrás oído alguna vez, ¿no? Una jovencita, por ejemplo, que porque cumple 18 años, le dice a su madre, déjame vivir mi vida, es mi vida, yo puedo hacer lo que me da la gana. Por poner un ejemplo, ¿no? Sin saber ella, esta muchachita preciosa, que el diablo está listo para tirarle un puñete en la cara, un puñetazo, y desfigurarla con toda la maldad que el diablo es capaz de hacer. Porque sabemos que Él ha venido para robar, para matar y para destruir. Vivimos en una sociedad que se ha corrompido de tal manera,
una corrupción que empezó con cosas simplemente de hacer el amor y no la guerra, libertad sexual y todas esas cosas, hasta que el día de hoy hay gente que promueve, por ejemplo, la pedofilia, que no tienen vergüenza, que no se ruborizan y hablan cosas tan pervertidas como que un niño, un menor, una pequeña, un pequeño, tienen derecho a explotar su sexualidad y si ellos quieren, no forzados dicen, ¿no? Pero si ellos quisieran, muy bien podrían tener sexo con adultos, porque tienen derecho a gozar de su sexualidad. El mundo está así de corrupto. Así estamos. Y de esto quería hablar. Es terrible, tremendo lo que vivimos el día de hoy. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 5 que la civilización humana está tan corrompida que ya no saben diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. No saben diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo acusan de ser malo. Así estamos viviendo. Hoy una predicación como esta muy bien me podría costar la cárcel a mí si yo viviese en Holanda o si viviese en Canadá, por ejemplo, porque sería un discurso de odio, ¿no? De un discurso extremista de odio, porque en eso estamos el día de hoy, lamentablemente, es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Terrible, ¿verdad? Esto es la introducción. Sin embargo, no he terminado porque quisiera que me acompañes a ver esto de que en el proceso de la decadencia moral, primero el hombre que niega a Dios cae en idolatría y después en la perversión sexual. El hombre le dio la espalda a Dios hace mucho tiempo, hace una generación que, por ejemplo, en los Estados Unidos se aprobó la ley del aborto, se legalizó el aborto después de un famoso caso Roe versus Wade en 1973 y desde ese entonces hasta el día de hoy se han matado más de 50 millones de niños en las clínicas de aborto. Pero todo comienza con la torpeza del hombre que, declarándose a sí mismo sabio, niegan la evidencia de la existencia de Dios, ¿no? Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas, dice Pablo en el libro de Romanos. En el Salmo 19 se nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos dado la espalda a Dios y preferimos, digo, como humanidad, no en lo personal, porque ciertamente yo tengo las cosas bien claras de cómo fui hecho yo y hacia dónde voy. Pero el mundo ha preferido dar la espalda a Dios, literalmente darle la espalda y más bien aprobar cosas tan ridículas como que todo se hace automáticamente durante un proceso que toma miles de millones de años de una evolución que comenzó con un Big Bang, con una gran explosión y todo lo demás se hizo solo. Eso es lo que pretenden hacernos creer al mundo. Los ridículos pseudocientíficos que defienden la teoría de la evolución. Ahora, te ruego que avancemos un poquito. Mira, dice Dios, por esta razón, la que acabo de decir, que el hombre abandona a Dios, le da la espalda y prefiere envanecerse en sus razonamientos, haciéndose necio, que significa torpe, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, en lugar de hacer parejas naturales, normales, hombre y mujer, como Dios lo diseñó, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Wow, por eso dije que es controversial. Si yo dijese este discurso públicamente en alguna de esas ciudades que te dije, como Canadá, Europa, algunos países nórdicos, ciertamente terminaría en la cárcel por atreverme a semejante discurso de odio. ¿Cómo voy a hablar de que es vergonzoso que un hombre se acueste con un hombre? ¿Acaso el amor no es lo más lindo que tenemos en el mundo? Pues no son cuestiones mías, es el pensamiento de Dios. Él dice que un hombre que se acueste con un hombre o una mujer que cambia el uso natural del sexo para tener una pareja mujer, dos mujeres haciendo pareja o dos hombres haciendo pareja, para Dios es una aberración sexual, es algo vergonzoso que merece además una retribución terrible debida al extravío de estas personas. Esa es la palabra de Dios, difícil de soportar tal vez, pero es la verdad de Dios. Un poco más quiero avanzar contigo. Y esto es importante que también lo hable porque fíjate, acá tengo que decir algo y es lo último que quiero compartir contigo el día de hoy. No es que el homosexualismo sea el único pecado que merece la condenación de Dios. Cuidado con ese terrible error. Cuidado. Quiero leer contigo lo que está escrito en el capítulo 1, versos 28 al 32 del libro de Romanos. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que hemos estado diciendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios dice, ¿quieres vivir así como a ti te gusta y no hacer caso, no oír y obedecer mis preceptos y mis mandamientos? Los entrega a Dios para hacer cosas que no convienen. No es bueno hacer nada que vaya contra la ley de Dios. Y mira lo que pasa. Estando atestados de toda injusticia. Y acá hace una larga lista Dios de las cosas malas que el hombre hace por olvidarse de Dios. Mira, atestados de toda injusticia, fornicación, sexo entre personas que no están casadas, hombre y mujer que sin estar casados, novios por ejemplo, que antes de casarse se acuestan y tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. Perversidad, la perversión, avaricia, amor al dinero a cualquier precio, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Cuántos homicidios vemos el día de hoy? Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, la gente no ignora que toda esta lista de cosas merecen el juicio de Dios, pero dice que habiéndolo entendido, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El orgullo del pecado. No odiamos a las personas, no somos homofóbicos, no somos tremendistas, no somos locos, fanáticos, que predicamos el infierno de condenación para todos aquellos. ¿Sabes por qué no lo somos? Porque yo también he estado en esa lista. Pero Dios tuvo misericordia de mí y puso en mí la capacidad de oír su palabra y de reconocer en mi corazón que yo andaba por mal camino. Y tuvo misericordia de mí, y Dios la quiere tener esa misma misericordia contigo también. Pero yo decía, tengo que advertir
a esa gente equivocada que cree que el homosexual es el que se va a ir al infierno y que Dios va a pasarte por agua tibia los pecados menores. Cuidado. Fíjate, cosas como por ejemplo de ser desobediente a los padres, la necedad, la deslealtad, la falta de afecto natural, cosas que serían pecados benignos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice Dios? Dice que no quieren reconocer. Acá dice, quienes habiendo entendido, el verso 32, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican todas estas cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, nos dice un poco más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 de este mismo libro de Romanos. El pecado tiene como paga el ser apartados de Dios. Eso se llama la condenación. Pero Dios es tan bueno, es tan misericordia, está tan lleno de amor, que pagó un precio incomparable para que tú y yo podamos ser libres de esa condenación, de la muerte, como consecuencia del pecado que hemos cometido contra Él. Porque Dios no quiere nuestra muerte, no quiere nuestra condenación, no quiere nuestro sufrimiento en ese terrible lugar que tiene el nombre de infierno, sino que Dios quiere hacernos sus hijos, sus hijas. Y para eso, Él estuvo dispuesto a pagar el precio que nuestro pecado conlleva. Se hizo hombre, Jesucristo, el unigénito, Hijo de Dios. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y siendo santo, dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su divinidad, se hizo hombre obediente hasta la muerte de cruz, con tal de que tú y de que yo podamos ser libres, perdonados y justificados delante de Dios, quien ya no nos mira por las obras malas de nuestra vida, sino que nos mira a través del prisma del amor incondicional de Jesucristo, quien desechando, quien no aferrándose al hecho de ser Dios mismo, el creador de todas las cosas, se hizo hombre igual que nosotros y sufrió un castigo terrible, una acusación falsa y una muerte terrible. Lo insultaron, lo escupieron, le clavaron una corona de espinas, atravesaron sus manos y sus pies con terribles clavos y finalmente fue atravesado por una lanza y sufrió terribles cosas que son casi imposibles de describir en su real magnitud. Ese Jesús nos da, gracias a su sacrificio, la posibilidad de ser recibidos como hijos e hijas de Dios y de ser herederos de su gloria y de que se nos abra de par en par las puertas del paraíso para regresar a la casa del Padre. Dios te bendiga. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Te ruego que me permitas llegar a más gente. Si tú me regalas un like, si te suscribes y mejor todavía si compartes y comentas lo que hoy hemos compartido de la palabra de Dios. Te agradezco, te deseo una preciosa semana, muy bendecida para ti y para los tuyos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, a todos, Dios lo bendiga. Y Dios mediante, te veré en la próxima oportunidad. Gracias.